Bueno, acá estamos, con muchas ganas, por supuesto, para compartir con ustedes lo más importante, lo que es la información política, fundamentalmente la información en general, pero sobre todo lo que tiene que ver con la política. Y por supuesto, es como decimos a veces, ¿no? Hoy es como que necesitaríamos un programa, no sé de cuánto tiempo, porque, bueno, finalmente, como veníamos anunciando, ayer, domingo, vencía el plazo para la presentación de las listas de candidatos para lo que serán las elecciones nacionales de renovación legislativa. Y bueno, había que presentar lista con candidatos a senadores nacionales por la provincia y diputados nacionales por la provincia, cosa que ayer ocurrió en lo que fue una jornada atípica para un día domingo, muy pero muy transitada, muy trabajada, podríamos decir. ¿Por qué? Porque, claro, como pasa siempre, reuniones de última hora prácticamente en todos los espacios, como le veníamos diciendo, solamente el partido y el frente de la izquierda, del trotskismo, acá en Salta, el día 7, cuando inscribieron el único frente que llevan ellos, porque el otro es un partido, ese día ya hicieron conocer quiénes iban a ser sus candidatos. El resto de los frentes, bueno, estuvieron ayer, como les digo, en negociaciones frenéticas, sobre todo en el espacio Fuerza Patria, en el kirchnerismo, porque claro, ustedes estaban totalmente advertidos a través nuestro, bueno, pero también de otros medios, pero hablemos de lo nuestro. Nosotros le contábamos que era un escenario complejo. ¿Por qué? Porque había dos protagonistas centrales, Urtubey y Leavi, que ninguno daba el brazo a torcer. No, el candidato al frente voy a ser yo, no voy a ser yo. Bueno, tengo todo eso para contarles de lo que pasó y cómo quedó finalmente el tema de los candidatos, no solo allí, sino también en los otros espacios políticos, claro, fue bastante, como digo, bastante, no sé, complejo, no, sino traumático podría ser, porque como siempre, cuando hay este tipo de cosas, quedan heridos, quedan un montón de heridos, queda gente que dice, aquel hijo de... Bueno, le voy a contar todo eso. Pero también tengo que compartir con ustedes, que me parece que es importante que lo hagamos, porque como en la Argentina en general, pero muy particularmente en lo que es en nuestra provincia, el norte argentino, bueno, hay una muy importante cantidad de residentes del hermano país de Bolivia, los hermanos bolivianos, las hermanas bolivianas. Bueno, ayer se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Bolivia y merece que lo comentemos. ¿Por qué? Porque, repito, hay una importante comunidad de hermanos bolivianos, de hermanas bolivianas acá en Salta, y por supuesto estuvieron atentos a lo que pasó, pero yo creo que merece que lo conversemos un poco, lo comentemos, lo analicemos. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que pasó ayer con el resultado de esta primera vuelta, porque el sistema electoral en Bolivia es muy parecido al nuestro, similar podríamos decir. Tiene un sistema de primera y segunda vuelta, es bastante parecido. Bueno, ayer era la primera vuelta, digamos, de lo que son las elecciones, y lo que pasó, bueno, a algunos les sorprendió, a otros no tanto. Yo le debo decir, con honestidad intelectual, que a mí no me sorprendió.
Le cuento. Ayer, como siempre, como venía siendo los últimos años, candidatos en Bolivia, de lo que podemos decir, para resumir, si no entramos en muchos detalles, candidatos de derecha y de izquierda. La izquierda, la tradicional izquierda boliviana, referenciada desde hace 2 décadas, muy particularmente en la figura de Evo Morales, el dirigente cocalero de la región del Chapare, que como todos sabemos, después de lo que fueron sus luchas por reivindicar, ¿no es cierto?, a este sector social de trabajadores absolutamente postergados históricamente en Bolivia, bueno, él arrancó con aquella lucha hace 20 años y todos conocemos cómo fue la historia de Evo Morales. De esa lucha del campo gremial llegó a la presidencia de Bolivia y desde su presidencia, bueno, lo que hizo a lo largo de su mandato fue buscar reivindicar aquellos sectores históricamente postergados. Como todo gobierno de estas características, ¿en qué cayó? En el populismo. Por supuesto que fue permanentemente combatido no solo por la dirigencia de la derecha, por ubicarla ideológicamente, sino también por buena parte de la sociedad, que en un comienzo, como pasa siempre, ¿no?, en un comienzo hubo sectores que decían, che, la verdad que yo estaba en oposición a Evo, pero me doy cuenta que está haciendo cosas buenas. Lo apoyaron. Después, ¿qué pasó? Y el gobierno, como todos los gobiernos, empieza a cometer errores, aparecen los busca, como lo decimos acá, y bueno, y de eso empieza a debilitar, empiezan a haber errores, a debilitar, y aparece en la sociedad lo que se llama el hartazgo social, que es lo que nosotros vivimos y todavía vivimos. Es muy similar el proceso de lo que se dio ayer en Bolivia con lo que nosotros vivimos y que culminó o que de alguna manera tuvo un desenlace importantísimo en el año 2023 con la llegada de Javier Milei al poder. Durante el gobierno de Luis Arce, del mismo partido que Evo, el MAS, el Movimiento al Socialismo, que tenía el apoyo de importantes sectores sociales, bueno, recordemos que hasta hace algunos años, poquitos, nosotros desde acá veíamos con envidia, porque esto hay que reconocerlo, es así, veíamos con envidia la estabilidad que tenía Bolivia. Estabilidad en la moneda, recuerden ustedes lo que era eso, decíamos, porque siempre se cayó en la mala comparación, para mí muy mala, de decir, pero ¿cómo puede ser? Mira cómo está Bolivia y mira cómo estamos nosotros. Bolivia, en base a esa política absolutamente acertada, a pesar de ser un gobierno de izquierda, bueno, puso las cosas como debe ser, con un equilibrio, veíamos que accedían a créditos internacionales a tasas muchísimo más bajas que lo que accedíamos nosotros, y decíamos con sana envidia, mira vos cómo están. Bueno, llega luego al gobierno el actual presidente Luis Arce, ¿y qué aparece ahí? Bueno, siempre el diablo mete la cola, como dicen. Le empezaron, como decimos en la jerga política, a calentar la cabeza, la agrupación Gorra de Lana, a Evo Morales diciendo, che, mirá, Luis Arce, que eran compañeros del mismo partido, y Evo Morales empezó a tratar de recobrar el protagonismo que había tenido en algún momento, y fue
a partir de ahí los desencuentros en el propio espacio ideológico, lo que comenzaron a socavar la base de sustentación del gobierno de Luis Arce. Por supuesto, a eso le tenemos que sumar errores del presidente Arce en un montón de temas, el contexto internacional, bueno, varias cuestiones. Lo cierto es que en el último tiempo nosotros conocemos lo que es la situación por la que atraviesa buena parte de la sociedad boliviana. Y ahí apareció lo que se llama el cansancio, el agotamiento social, que empezó a generar rechazo en sectores importantes de la sociedad, y el exacerbado, digo yo, la exacerbada búsqueda de protagonismo de Evo Morales con el gobierno de su compañero ideológico Luis Arce. Y ahí apareció el otro tema, porque Luis Arce dijo, no, yo no me voy a dejar que Evo me venga a socavar mi gobierno. Entonces aparecieron las denuncias contra Evo Morales, que no tenían que ver con el tema de la cuestión ideológica ni gubernamental, sino que lo acusaron a Evo nada más y nada menos que de haber cometido delitos sexuales, con menores, bueno, todo lo que conocemos de Evo. A Evo, obviamente, a Evo Morales, la justicia lo comenzó a investigar y todo lo demás, y hasta que llegó un momento en que se habló de que Evo Morales iba a ser detenido. Entonces, ¿qué hizo Evo Morales? Lo que hizo siempre. Se fue a su feudo, al lugar su lugar en el mundo, podríamos decir, que es el Chiapare, de donde nació. Y permaneció ahí, y permanece ahí. Tiene pedido de detención, porque no se puso a derecho, a justicia, sino que se refugia ahí, y todo el mundo sabe dónde está Evo. El presidente Luis Arce, la justicia, todos saben dónde está, pero nadie lo va a buscar. Porque saben lo que eso significaría. Ustedes saben cómo es el pueblo boliviano. El pueblo boliviano no es como este. El pueblo boliviano no se anda con chiquita. Cuando hay que salir a la calle, dar garrotazo, tiro, lo que sea, lo hacen. Lo cierto es que ese desencuentro entre la izquierda, esa atomización, esa tuvo como resultado, ¿no es cierto?, lo que pasó ayer en la elección. La derecha boliviana, que siempre estuvo ahí, al acecho, por así decirlo, bueno, sacó provecho de la ocasión, como dice la canción, y entonces los candidatos, de uno más a la derecha que el otro, pero derecha, los dos, finalmente fueron los que ayer consiguieron la mayor cantidad de votos en esta primera vuelta, y que los lleva a ser los que van a protagonizar la segunda vuelta, para ver finalmente quién va a ser el presidente. Y dejaron a la izquierda en un hecho histórico, después de 20 años de estar en el poder, la dejaron a la izquierda lejos de los puntos, de los porcentajes de votos, como para poder aspirar a una segunda vuelta. Charlando con algunos amigos y demás que me decían, bueno, mirá, no, si sabemos, la izquierda está mal, por esto que yo le cuento, por lo de Evo, por lo de Arce, pero no encontré con la gente que yo hablé que me dijeran que iban a quedar muy relegados. Por lo menos decían, y vamos a ir a la segunda vuelta. Un candidato de derecha y nosotros, con el candidato de la izquierda.
¿Mm? Sin embargo, ayer, acá aparece un elemento que otra vez es muy similar a lo que pasó en la Argentina. Las encuestadoras, que de alguna manera pronosticaban lo que podía ser el resultado electoral, se dieron la cabeza contra la pared, como pasó también acá en la Argentina. Porque la mayoría de las consultoras, a quien finalmente termina teniendo la mayor cantidad de votos antes de la elección, pero lo ubicaban muy pero muy lejos de la posibilidad de poder llegar a un balotaje, porque escuchen los porcentajes. Las encuestas hablaban de que el candidato iba a tener un 8% de los votos, cuando finalmente, ayer, cuando se abrieron las urnas, alcanzó el 32% y fue, en esta primera vuelta, el candidato más votado. Hablamos de quién es el referente del Partido Demócrata Cristiano, hijo de quien ya fuera presidente de Bolivia. Hablamos de Jaime Paz Zamora, que presidió Bolivia entre el año 1989 y el 1993, y que apareció finalmente como un tapado. Digo esto ¿por qué? Porque, vuelvo a decir, las encuestas les decían que Rodrigo Paz Pereira tenía un 8%, finalmente llegó al 32%. Y en segundo lugar, ese lugar al que aspiraba la izquierda, de última, bueno, finalmente lo terminó ocupando otra figura de la derecha boliviana, un presidente liberal, fue presidente ya de Bolivia, Jorge Tuto, como es conocido, Tuto Quiroga, que será con quien entonces Rodrigo Paz Pereira, hijo de Jaime Paz Zamora, junto con el expresidente Jorge Tuto Quiroga, serán los que irán a la segunda vuelta. La izquierda, digamos los discípulos del MAS, Evo Morales, Luis Arce, lejos, muy abajo, nada, sin la posibilidad de nada, porque quedaron afuera de todo. Perdieron ya, ayer ya perdió el poder la izquierda, el MAS, el movimiento al socialismo, después de 20 años en el poder. Es histórico. Es histórico. Termino con esto. Primero, lo de las encuestas. Las encuestas allá en Bolivia fallaron como fallaron aquí también. Y por otro lado, y con esto termino, la figura de Jorge Tuto Quiroga, que ya fue presidente, en lo personal, esta es una apreciación personal, siempre, desde conozco de su actuación política, obviamente, en Bolivia, siempre me resulta un personaje, una persona interesante desde lo político, en el contexto latinoamericano. Es uno de esos presidentes, así como vos ves que hay presidentes en otros lugares del mundo, José María Sanguinetti acá en el Uruguay y otros presidentes en otros lugares, de Latinoamérica hablo, Michelle Bachelet en Chile, más allá del lugar ideológico que ocupen, me pareció siempre muy interesante porque cada vez que tenía oportunidad leía lo que escribía, lo escuchaba en algunas entrevistas internacionales, y la última vez que lo escuché, creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, a Jorge Tuto Quiroga, y la verdad es que le presté, como siempre, mucha atención, pero esta vez me llamó más la atención todavía. ¿Por qué? Porque Tuto Quiroga, en una entrevista que le hicieron acá en la Argentina, lo que él dijo fue que
buena parte de la sociedad boliviana, según la lectura de Tuto Quiroga, veía con envidia lo que le había pasado a la sociedad argentina, porque después también de casi 20 años había logrado dejar atrás el populismo kirchnerista y elegir a un dirigente del sector totalmente opuesto. Tuto Quiroga es liberal, y decían que buena parte de la sociedad boliviana envidiaba lo que pasó en Argentina porque había sido capaz de elegir a alguien como Javier Milei. Yo digo, bueno, pero en verdad me llamó la atención porque Jorge Tuto Quiroga no es un outsider, no es como Milei, no es un tipo que se dedicaba a no sé qué cosa y de golpe dijo, bueno, voy a hacer política. No, es la casta. Es la casta política boliviana. Tuto Quiroga, sin embargo, él reconocía que buena parte de la sociedad boliviana decía, mirá, los argentinos lograron dejar atrás el populismo, dejaron atrás el kirchnerismo y eligieron a él. A partir de ahí, él lo que dijo en ese momento, Tuto Quiroga, era que venía trabajando con la idea de ver si es que lo que pasó en Argentina se podía repetir de alguna manera en Bolivia. Bueno, lo que pasó ayer mostró que lo que él dijo hace un año atrás, más o menos, que lo escuché aquí en Argentina, en esa nota, bueno, le dio resultado. Pero particularmente, como dijo en ese momento Tuto Quiroga, porque la sociedad boliviana, buena parte de la sociedad, o la mayoría, estaba harta del populismo de los gobiernos de izquierda de Evo Morales y de Luis Arce. Yo lo veo muy parecido, por no decir que es una fotocopia de lo que pasó acá en Argentina en el 2023. Yo voy a sostener siempre, porque siempre lo sostuve, que Milei gana la elección en Argentina no por él, sino por el cansancio, el hartazgo de buena parte de la sociedad argentina con el kirchnerismo en todas sus variantes. Néstor, Cristina, 2 veces, después a través de Alberto Fernández, Sergio Massa, bueno, todo lo que conocimos, Kicillof, Bernie, bueno, todo lo que conocimos. Llegó un momento en que la sociedad se hartó y apareció este outsider como Milei y dijo, che, no saltemos al vacío, que salga Pato Gallareta, y lo votaron. En Bolivia pasó algo muy similar, según mi análisis, según mi lectura ayer, con la diferencia de que allá en Bolivia no es que apareció un outsider, un recién caído en paracaídas a la política como fue Milei acá, sino que tenía para referenciarse en los candidatos de la derecha. El hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz Pereira, que a su vez tampoco es el hijo de, sino que Rodrigo Paz Pereira es actualmente senador nacional de Bolivia y tiene una muy importante carrera política. No es solo el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, sino que él hizo su propia carrera. Y por otro lado, la figura de Jorge Tuto Quiroga, que también tiene largos antecedentes en la política, pero lo que la sociedad boliviana finalmente, bueno, se cumplió el deseo, que repito, lo decía acá el año pasado en una muy linda entrevista, muy amplia, justamente Tuto Quiroga, cuando decía, yo espero que la sociedad boliviana reaccione de la misma forma que hizo la Argentina, terminando con el populismo de Evo y de Arce, y nos dé la oportunidad a nosotros. Síntesis. Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga
son dos referentes de la derecha, liberales, que van a tener que disputar a través de un balotaje quién va a ser finalmente el presidente, pero en un giro absoluto, de 180 grados. ¿Por qué? Porque sale de la izquierda al estilo Evo, al estilo Arce, para irse al otro, a la otra vereda, la vereda liberal. La vereda que, como decía Quiroga, encarna en Argentina Javier Milei. Que para ellos, para los bolivianos, al menos así lo explicaba una parte, obviamente, bueno, es lo que necesita Bolivia para volver a recuperarse y salir de esta situación tan terrible que sabemos que está pasando en el último tiempo. Interesante, ¿por qué? Porque eso, sin lugar a duda, tiene un impacto muy particularmente en América Latina y muy particularmente con nosotros, que estamos pegados con Bolivia. Hablo no de la frontera, hablo de los pueblos. Veremos cómo se da esta historia. El 12 de noviembre tiene que asumir el nuevo presidente y veremos quién va a ser. Pero es muy interesante para el análisis político que acabo de hacerlo con ustedes, de compartirlo, de lo que pasó ayer en Bolivia, que como digo, no es solo fronteras adentro de Bolivia, sino que tiene un impacto muy particularmente en América Latina, en Argentina y también en el mundo.